Blanca Sol, capítulo número 8. Un día ocurrióle a Blanca meditar sobre que don Serafín desempeñaba papel demasiado insignificante y asaz oscuro al lado de los altos personajes y eminentes magistrados con quienes diariamente rolaba, sintiéndose reflejarse en ella la pequeñez de su esposo. ¿Y por qué mi marido no ha de ser como cualquiera de ellos?, se dijo a sí misma con esa su antojadiza voluntad, que ella acostumbraba imponer no solo a las personas sino también a los acontecimientos. Estaba cansada de oír llamarle señor rubio, limpio y pelado, ni más ni menos que el primer quidam que se presente, en tanto que a su lado se pavoneaban ministros, vocales, generales. Vaya, qué desgracia vivir en república, que de otra suerte ella había de ser condesa, duquesa o algo mejor que ser la esposa de don Serafín, un don nadie, que en sociedad valía tanto como el primero que llegaba a su casa. ¿Qué importaban sus propios méritos y valimientos si llegaba cierta situación? Era a fuerza cederle el puesto de preferencia a la esposa del ministro del presidente o a otra que ocupara rango más elevado en la sociedad. Su orgullo, su vanidad de reina de los salones, sentíase lastimados, y ese día ella resolvió con enérgica resolución que don Serafín sería ministro. Aquí llegó el punto difícil de resolver. Las entendidas las aptitudes de su esposo, a pesar de sus extravagancias, sus fantasías y caprichos, Blanca poseía el criterio necesario para valorizar los méritos y las cualidades de su amoroso esposo, y si como tal le reconocía altas cualidades, no se ocultaba que éstas eran nulas, ocupando la curul ministerial. Pero ¿sería acaso don Serafín el primer ministro que brillaba por su ausencia intelectual y carencias de aptitudes políticas? Sería el ministro y ya vería cómo se las haría de componer. Una hora después, Blanca decíale al pacífico don Serafín con tono cariñoso y muy pocas veces usado: «Mira, Rubio, tengo un gran proyecto». «¿Cuál?», preguntó él, algo alarmado, comprendiendo que los grandes proyectos de su esposa iban siempre dirigidos contra sus caudales. «Quiero que tú seas ministro». «¿Ministro yo?», observó él, asombrado y casi espantado por tal ocurrencia. «Sí, tú. ¿Y por qué no? ¿Vales tú acaso menos que los otros muchos que lo han sido? Déjate de proyectos disparatados», dijo él, desechando la idea de su esposa. «Pues te aseguro que no desistiré de mi proyecto y que tú serás ministro muy pronto». «¿Te imaginas acaso poder mandar a ser ministros con la misma finalidad con que mandas a hacer vestidos donde tu modista?», dijo don Serafín riendo. «¿Y qué dirás cuando seas ministro por mi voluntad y mis influencias?» «¿Cuentas tal vez con influencias para mí desconocidas?», preguntó él sin poder ocultar sus celos, sus temores. «No. ¿Cuándo he quitado yo algo y no lo he conseguido? Desiste de tus descabellados proyectos. Ellos no harían más que perjudicarme si se realizaran». «No comprendo», observó Blanca. «Sí, indudablemente un ministro me absorbería tiempo y acciones necesarias a mis intereses, los que día a día van menoscabándose con espantosa rapidez. Déjate de cálculos mezquinos. Un ministro puede enriquecerte como a muchos otros». Y Blanca, sin desistir un momento de su idea, prometióse a sí misma que su esposo sería ministro o cosa semejante, con o sin su gusto. Pensando y meditando, concluyó por dilucidar cuál ministro cuadraba mejor con las aptitudes y disposiciones de don Serafín. Blanca no trepidó en decidirse por el de justicia, pero aquí se presentó otra dificultad casi insalvable. Para que don Serafín llegara a este puesto designado por ella, era necesario que cayera el actual ministro, y no podía caer estando en buen predicamento con el jefe del Estado, sino por un cambio total del ministerio, ¿no? Quizá un conflicto entre ministros y las cámaras que a la sazón funcionaban.
Era preciso conmover las costumbres del poder y dar lugar a que surgieran dificultades cuyo resultado fuera la renuncia de todo el ministerio, un trastorno, un conflicto en la alta política. Pues todo esto sucedió sin más causas, sin más motores que la voluntad y el querer de Blancasol. Un mes solamente hacía desde que el día que Blanca se propuso a realizar el raro capricho de ser esposa del ministro, cuando un día don Serafín, muy lejos de esperar tal sorpresa, encontróse sin más ni más con su nombramiento entre las manos. ¿Cómo realizó su atrevido y valiente proyecto? Bien quisiera entrar en detalles, no fuera más que para poner en relieve mejor que en otra ocasión el carácter de la señora Rubio, pero con gran pena desistió de este intento, en el temor de extraviarme en el intrincado dédalo de la política, de la que con cuidado y estudiosamente debo huir. Qué belleza, el amor, la amistad desempeñaron su cometido en esa danza macabra de las influencias políticas. Lo comprendían mejor que otros los lectores peruanos. Como en la legión de adoradores y esperanzados que rodean a la señora Rubio, habían diputados, senadores, ministros, jueces, periodistas, y todos estos poderosos fueron otros tantos elementos que ella muy astutamente puso en juego para conseguir que don Serafín lo consideraron, insinuándolo como ministro posible primero, como ministro probable enseguida y ministro verdadero al fin. El fuego de influencias y empeños fue maestramente desempeñado. En puridad de verdad diré que el señor Rubio desempeñó el ministerio con plausible honradez, con juicio recto y hasta con innovaciones provechosas en el ramo de su gobierno, captándose la admiración no solo de sus amigos, sino aún de los que en el primer momento miraron su nombramiento con indignación y desprecio, considerándolo hechura de faldas, según el decir de las lenguaraces. Don Serafín, es preciso que conste, era todo un caballero, limpio de manchas y muy delicado en su proceder. En esta circunstancia, como en otras muchas de su vida, sus honradas intenciones suplieron la escasez de su inteligencia. Desgraciadamente, las ambiciones de Blanca no se detuvieron aquí, y cuando vio que don Serafín desempeñó el ministerio con el aplauso general de sus amigos y hasta mereciendo algunos periódicos le indilgaran calificativos tan horrorosos como el estadista, hombre público y demás palabritas de cajón con las que suelen adular los periódicos gobernistas a sus cofrades. Cuando vio todo esto, aspiró a algo más y meditó en que don Serafín bien podría llegar a ocupar el puesto más alto, vocal de la Corte Suprema o presidente de la República. ¿Y por qué no?, se decía a sí misma. Si tantos otros tan ineptos como mi marido y además pícaros han llegado hasta la silla presidencial, ¿por qué él, que es un caballero y muy honrado? Esta palabra la acentuaba como si esa fuera entre nosotros cualidad extraordinaria. No ha de llegar allá. Luego pensó que en el Perú todas las anomalías son el terreno de la política, hechos ordinarios. Hasta es posible, decía, que aquí se le la presidencia de la República en tiempos de guerra en un seminarista fanático y en tiempos de paz a un soldado valiente. Cualquiera diría que desde aquella época la señora Rubio adivinaba lo que había de acontecerse. Pues si todas las anomalías han de realizarse en el Perú, ella podría en práctica una que no sería de las mayores. Y esta no sería otra que ver a don Serafín llevando la banda presidencial de la República. Sus vanidosas ambiciones sentíanse hondamente halagadas con tan bella ilusión. Ya imaginábase ver entrando triunfalmente al vetusto palacio del gobierno en compañía de don Serafín. Al pensar en esta compañía, hacía ella un mohín de disgusto.
porque aquella época no muy lejana a la nuestra era más difícil que hoy. Llegar al alto puesto que Blanca le designaba a su esposo para desempeñar la vocalía suprema, Blanca tenía en cuenta que su esposo era doctor en leyes. El padre de don Serafín obligólo a estudiar códigos, asegurándose que allí se conocen los subterfugios y las tretras de que se valen los pícaros y trampistas. Mientras ella acariciaba locamente estos proyectos, la envidia de las mujeres y la maledicencia de los hombres, formando a su alrededor como un círculo de hierro, iban estrechándola más y más. Anécdotas y chascarrillos sin fin amenizaban las desocupadas horas de los que llegaron a conocer sus pretensiones de llevar a su esposo a la presidencia de la República. Don Serafín, el intachable ministro, el cumplido caballero, era el blanco de las sátiras de los maldicientes y desocupados. No salía mejor librado el horror de la señora Rubio en esta cruzada contra sus ambiciosas pretensiones. Los unos débanle por amantes altos personajes de la escala política de aquella época, cuyo apoyo contaba para realizar sus descabellados planes. Otros decían que Alcides Lescanti, un joven a la moda, conoció por ser el número de sus adoradores, era el dueño de tan codiciado tesoro. Así pues, la maledicencia que se enseñaba contra la reputación de la señora Rubio era el resultado fatal e inexplicable, no de sus verdaderas faltas e infidelidades, sino más bien de su despreocupación y atrevida desenvoltura para cuidarse de qué dirán. Esa mano invisible de la opinión pública que tantas veces hiere y ciega y estúpidamente, ¿no? No faltaba quien buscara hallarla saltantes y semejantes entre sus hijos y sus supuestos amantes. Y por entonces ella tenía ya 6 hijos, uno por barba. Decían mentira los hijos de Blanca, por desgracia de ellos eran extraordinariamente parecidos a don Serafín, es decir, eran feos, trigueños y regordetes. ¿Sería esta la causa porque Blanca era madre tan poco cariñosa para ellos?